Si tenemos que realizar un diagrama de flujo para resolver un problema de programación, conviene analizar el problema descomponiendo o reconociendo tres partes: la entrada, los datos de entrada, el procesamiento que debe efectuarse sobre esos datos de entrada y la salida de información que se requiere. En la mayor parte de los problemas estarán claramente identificados los datos de entrada, el procesamiento que se debe realizar y la salida. En todo caso, tenemos que estar bien conscientes de qué datos corresponden a la entrada, cuál es el procesamiento que hay que realizar y qué salida necesitamos del programa. Por ejemplo, si tenemos un programa sencillo como este que dice se desea un programa para sumar dos números y mostrar el resultado en pantalla, entonces tenemos que analizar ese problema y encontrar los datos de entrada, el procesamiento que debemos realizar y la salida. En este caso, la entrada, según el planteamiento, son dos números. El procesamiento que tenemos que realizar es sumar ambos. Y la salida de información que se espera es el resultado de la suma. Cuando hemos identificado estos datos, entonces sí podemos proceder a realizar el diagrama de flujo. Necesitamos el símbolo para registrar la entrada de datos. Acá vamos a poner que los datos entran a una variable A y a una variable B. Este es el símbolo de entrada de información. La información que va a entrar consiste de dos datos, ambos números. Uno de los números entrará a una variable A y el otro a una variable B. Luego tenemos que realizar el procesamiento de esa información. El procesamiento será realizar la suma de ambos, es decir, A más B. Ese resultado debe ser asignado a alguna variable. Podría ser la variable S, podría ser la variable R de resultado. Y finalmente, la salida de información es la suma, el resultado, lo que está en la variable R. Entonces, colocamos el símbolo de salida y ponemos la variable que tiene el resultado. Si ejecutamos esto, entonces nos pide un dato. Ese dato va a entrar a la variable A. Nos pide otro dato que va a entrar a la variable B. Después se va a efectuar la suma y finalmente se nos va a presentar el resultado. Esta es la parte donde se está mostrando el resultado como este símbolo lo indica. La suma que es 57. Vamos a realizar otro ejemplo incorporando esta vez el símbolo para decisión. El planteamiento va a ser este: realizar un diagrama de flujo para calcular la velocidad, dados el tiempo y la distancia recorrida. Entonces, hacemos el análisis que antes hemos hecho. Tenemos que saber cuál es la entrada, qué es el procesamiento que vamos a realizar y cuál es la salida. En cuanto a entrada, vemos que nos dice que se dan dos datos, el tiempo y la distancia recorrida. Entonces, la entrada es tiempo
y también la distancia. El procesamiento que se va a realizar es aplicar una fórmula, porque como sabemos, la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo. Esto es trivial en este caso, pero en todos los casos tenemos que saber exactamente qué vamos a resolver. Si vamos a aplicar una fórmula o si va a ser un procedimiento largo, pero tenemos que poder hacerlo manualmente, es decir, tenemos que conocer el problema para resolverlo. Tenemos que estar seguros de cómo se resuelve ese problema. En este caso, el procesamiento consiste en dividir distancia entre el tiempo. Y la salida es simplemente el resultado de esa división. Eso es. Entonces, con esa información podemos ya recién proceder a efectuar el diagrama de flujo. Otra vez el símbolo de entrada y vamos a poner D para que ingrese la distancia. Es una variable, puede llamarse cualquier cosa, pero es más fácil recordar que D está refiriéndose a distancia y T para el tiempo. Luego tenemos que efectuar el cálculo, con lo cual utilizaríamos el rectángulo. Y ahí podríamos hacer la división. Pero si por alguna razón alguien introdujera 0 como tiempo, esa división no se puede realizar y generaría un error. Entonces lo que podemos hacer antes de realizar la división es verificar que el tiempo no sea 0. Si fuera 0, se puede mostrar un mensaje indicando que es un error. Y si no es 0, entonces sí se puede efectuar la división y la realizamos y la mostramos. Entonces todavía no vamos a emplear esto, sino que vamos a emplear este símbolo que es para que se pueda tomar una decisión en base a una condición. La condición la escribimos aquí y tendríamos que decir t igual a 0. Es como una pregunta. ¿Es t igual a 0? ¿Es el tiempo igual a 0? Y si resulta que sí es, entonces simplemente sacamos un mensaje de error con este símbolo que es para mostrar mensajes en pantalla. Y nuestro mensaje sería algo así. El mensaje debería ser algo más claro, porque aquí solamente dice error, pero por el momento está bien. Y después de error viene por aquí y termina. Pero si t no es igual a 0, entonces sí se puede efectuar la división. Por lo tanto, la haríamos acá. Y diríamos que lo que vamos a hacer es distancia dividida entre tiempo. Y eso podríamos asignar una variable b que haga referencia a velocidad. Luego tenemos que mostrar ese valor, por lo cual otra vez escogemos el símbolo para mostrar. Y mostraríamos el símbolo b. Y ese es el diagrama de flujo. Si lo ejecutamos, entonces nos va a pedir dos datos. Digamos que pusiéramos 120. Ese valor correspondería a la primera variable de la distancia. Si el tiempo pusiéramos 11, entonces ya se haría el cálculo y nos mostraría un resultado que es 10.9. Si por el contrario colocáramos un valor para distancia
pero 0 para el tiempo, entonces la ejecución del programa vendría por acá, por este camino, y solamente nos mostraría el mensaje de error, como aquí.